Bueno, damos inicio a la clase 6, la segunda parte, o sea, la clase 6.2, donde vamos a hablar un poquito de ya el índice y hemos cerrado el prefacio donde nos ha quedado claro que vivimos en medio de paradigmas que han sido establecidos, como lo es la democracia, Naciones Unidas, como es que los ejércitos deben estar armados y debemos estar enfrentados defendiendo límites. Y es allá hacia donde queremos llegar, a derrumbar esos paradigmas y ser capaces de educar a una nueva generación. Cada generación es una nueva oportunidad de que podemos ir más allá, de que esos caminos son abiertos hacia el diálogo, hacia la paz, hacia la unión, porque eso es finalmente el bien supremo, la unión, todos unidos. Por eso quiere unirse Centroamérica, Suramérica, América, es la Unión Europea, Estados Unidos, todo tiende a la unidad. Y cuando tengamos la suficiente conciencia para darnos cuenta que no es de países, ni regiones o continentes, sino es planetaria la unidad, por la vida, por nuestra madre tierra, por nuestro mismo hogar. Los problemas de hoy son mundiales. Ya no es el problema de uno u otro país, son mundiales, el calentamiento global, la inseguridad, la pobreza, la violencia que vivimos, el armamentismo, esto es mundial. Así que dándole paso a esta nueva experiencia educativa y de formación, hay 7 puntos. El primer capítulo habla del ser, segundo del hombre, tercero democracia, cuarto humano, 5 ignorancia, 6 serecracia y 7 conclusiones. Entonces vamos a empezar un poquito hablando de lo que es el ser. Bueno, vamos a hablar de que el ser a nivel, digamos que cualquier cosa es un ser. ¿Será que una hormiga es un ser? Claro que es un ser. Un átomo es un ser, el sol es un ser, el universo es un ser. Sabemos que todo está interconectado y que la forma de acceder a eso es a nivel mental. Tenemos una mente capaz de ir más allá de las dimensiones, incluso crearlas, porque tenemos esa capacidad. Y ahí es donde nosotros vamos a experimentar cada uno a nivel individual el ser. El ser es cósmico. Aquí dice, el ser a nivel cósmico es el todo, desde la partícula que compone cada cuerda de vibración hasta soles y galaxias. Para este caso en particular, examinaremos el ser desde la óptica en el planeta Tierra y sus especies nativas. Los seres que conviven en este planeta fueron agrupados en 3 reinos: el reino animal, vegetal y mineral. Dentro de ellos nos ocuparemos del reino animal, donde a su vez profundizaremos en la especie humana, a quien le fue intervenido su ADN para que pudiera avanzar hacia grandes habilidades y convertirlo en un trabajador o soldado sometido por leyes, violencia o riqueza. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del ser básicamente. El ser es algo que construimos, que somos, pero que cada uno construimos a voluntad. Ya cuando entramos al plano del planeta Tierra, aquí el señor Carlos Linneo agrupó todos los seres del planeta en 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Dentro del reino animal, a estos seres los agrupó y aquí metió al humano en la cúspide, como Homo sapiens, hombre sabio. Y desde ahí es que hemos empezado esa evolución a entendernos que ya hablamos en un idioma más humano, que somos seres del reino animal, humanos. Por los términos vamos descendiendo de esto tan grande que podemos llegar a ser cuando nos damos cuenta que no somos más, no solamente planetarios, sino que somos cósmicos, somos un ser cósmico. Eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque lo planetario nos deja aquí en la materia, en el planeta, y lo cósmico nos lleva a lo mental, a lo mental. Porque sabemos y de alguna forma lo percibimos con todos los sentidos de la mente que absorbe ella,
para poder relacionarnos no solamente con otros seres, con nuestra familia, sino con el universo, cuando vemos las estrellas, el sol, todas esas energías a nivel de que nos podamos ir conectando a ellas, nos van despertando el ser. Y nosotros vemos si este ser lo vamos llevando a energías más bajas de pronto porque nos relacionamos mucho con una especie, con una forma de pensar, con una sola religión, con un solo idioma, con una sola cultura. Y eso hace que perdamos de ser cósmicos y nos volvamos unos humanos egoístas enfrentados unos a otros. Entonces es importante, mira, así como el dibujo lo expresa, el ser hoy por hoy está ahí, en la cúspide del dinero. En el reino animal todos los seres tienen el mismo derecho a la vida, el agua, la tierra y a un hogar, pero a las especies nativas de la tierra se les ha sometido a ser esclavos e irrespetados sus derechos, y muchas especies han sido extinguidas por el humano debido a que el orden mundial establecido es antropocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, nuestra especie, ha sido prácticamente la única que ha extinguido a otras. Ninguna especie ha extinguido a otra. Solamente nosotros, el humano, es el que venimos extinguiendo y extinguiendo especies. ¿Por qué? Por la avaricia, por el egoísmo, por el deporte, por la cultura, pero en sí por la ignorancia de fondo. Entonces es importante que sepamos que para poder elevarnos a un verdadero ser debemos ir más allá incluso del planeta, de nuestras culturas, de nuestra religión y ser capaces de saber que todos somos poseedores de una verdad única, única y profunda. Y más que en los libros son guías. No podemos quedarnos en ellos como un dogma, en un Bhagavad Gita toda la vida, en una Biblia toda la vida, en el Corán toda la vida. Tenemos que abrir nuestra mente y educar a las nuevas generaciones hacia eso, hacia una educación holística, para que podamos llegar al ser y recibir otros seres, porque olvídese que en esta infinidad de galaxias y universos vamos a tener solamente vida acá. Y si nos están observando, tenemos que tener un nivel de conciencia para entenderlo sin agresión, no como que nos están colonizando. Esta vez tienen que llegar seres con mayor conciencia, ¿no? No pueden hacer un viaje tan largo, tener mejor tecnología sin tener mejor conciencia, porque la conciencia va a la par. Por eso nosotros no hemos ido sino allí, a la esquinita, a Marte, a la Luna supuestamente, pero a otra galaxia. Eso solo lo lograremos no cuando seamos más inteligentes, sino más sabios porque la sabiduría es una integridad del ser, de la conciencia, de la inteligencia, hacia el progreso, hacia el avance que se permite en esas frecuencias. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibir primero que todo y entender quiénes somos, y eso empieza en el ser. Cada generación es una nueva oportunidad de un mejor mundo para dar fin a la esclavitud de los animales y la naturaleza. Solo hay que despertar al entendimiento que nos permita recordar que somos seres junto con el río, la hormiga y cada árbol. Claro, es que cuando uno se mete en ese mundo de los géneros y de la izquierda y de la derecha y de que hombre, mujer, LGTB, no, se vuelve muy antropocentrista lo que dice aquí el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro ego y todo gira alrededor del humano. Todas las especies, todos los árboles, los mares, los ríos, las lagunas, las vacas, las gallinas, todo alrededor del humano y su ego. Eso es el antropocentrismo, que nosotros estamos girando todo a nuestro alrededor y todo funciona para nosotros, cuando nosotros simplemente debemos integrarnos como un ser más dentro de todos los que hay. Pero ¿cómo se hace esto? Con conciencia, con una nueva educación, saliendo de esta ignorancia en que nos tiene el sistema educativo, saliendo de esos paradigmas viejos de ejércitos, de guerras, de bombas nucleares. Tenemos que hacer que los sabios sean los que dirijan los países, no los matones, no la gente que está dispuesta a usar las armas, a ir a guerras, sino aquellos pacifistas que son capaces de sentarse y no levantarse hasta encontrar la paz. Eso es la sericracia. Bueno, ya venimos con la clase número 7, donde vamos a seguir desarrollando más a profundidad este capítulo tan interesante del ser. Muchas gracias por escuchar. Les habló FF, un ser.